pie. Muchas saludos les envía el hermano Antonio. Él está predicando en Urabá. Estará de regreso. Ya esta semana lo tendremos de nuevo con nosotros. Que el Señor lo use allá grandemente. Amén. Esta mañana me llamó y les envía muchas saludos en el nombre del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta, apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos? El verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ayúdeme a leer ahí, mucho más preciosa que el oro. Leámoslo de nuevo. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Su lugar. Y vamos a orar. Pero hoy vamos a orar con música. Amén. El músico dice amén, amén. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Yo necesito que tenga una necesidad similar a la mía. Si alguien vino a escucharlo hablar, por favor dígaselo: en tus manos pongo mi vida ahora. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esa hora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón
anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Pueden estar cómodos esta mañana. A todos los que a través de internet están con nosotros también les saludo en el nombre de Jesús. Estamos, amén. Pedro, el apóstol, alguien quien le tocó, diría yo, el lugar más apasionado cerca de Jesús, el que le tocó vivir por momentos lo más grande al lado de Cristo, como el día que el Señor le dice: eres bienaventurado, Simón, porque lo que te ha revelado no ha sido revelado por hombre, sino que te lo ha revelado Dios. La declaración más grande entre todos sus compañeros: tú eres el Cristo. Pero el mismo que también niega a su maestro 3 veces. Yo diría que Pedro, a diferencia de Juan, el apóstol amado, quien se recostaba en el pecho de su maestro y era de pronto la persona más sentimental, más cercana al maestro, de esos que se le recuestan a uno en el hombro, que le hablan pasito, que lo saludan de abrazo, sí, así. Pero la vida de Pedro es todo lo contrario. Es una vida explosiva, es una vida eufórica, de hacer, de buscar. Pero Pedro, que estuvo tan cerca al Señor y que vivió grandes momentos especiales, pero que también vivió tal vez el momento más triste. Claro, hablando de todos menos de Judas, porque sería lo más trágico, pero tal vez el momento más triste entre los apóstoles es el de Pedro, sentirse que ha negado a su maestro, que lo ha defraudado, justo después de que le prometió que él daría la vida por él, que moriría con él si era necesario, y termina negándole. Pero ese Pedro, después de vivir otras cuantas cosas, escribe una carta especial y habla de algo que quisiera hablar esta mañana. Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. No es ni siquiera como el oro o un poco más preciosa que el oro, no, es mucho más preciosa que el oro. El oro por el que mucha gente ha dado la vida a través de la historia. Hoy en Colombia hablan de la primera empresa con licencia para explotar oro en cielo abierto. Es la noticia del momento. Y ese oro lo compara Pedro con la fe y le queda pequeño. Nuestra fe más preciosa que el oro. Y yo quisiera hacer una pregunta esta mañana: ¿qué es la fe? Pentecostal que se respete se lo sabe. La certeza y la convicción. El diccionario español dice que la fe viene del griego fides, que es creer en algo o en alguien. Los seres humanos, por lo general, dicen tener fe. Los seres humanos, por lo general,
¿Tienen fe? El problema es en qué tienen su fe. Porque cuando la fe no está sustentada, cuando la fe no es cierta, deja de ser fe y se convierte en algo que es muy distinto y se llama superstición. Pero resulta que nosotros no estamos aquí porque sencillamente vimos o sentimos o nos dieron una razón o un movimiento para estar aquí. Resulta que para tener fe, primero hay que oír, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué viene por el oír? Porque para tener fe primero hay que conocer. Y Pedro habla de nuestra fe diciendo que es mucho más preciosa que el oro. Y habla de Jesús y dice: a quien le creéis sin haberle visto. A quien le creéis sin haberle visto. Para creer en Jesús, para creerle a Jesús, primero hay que conocerle. La fe de los seres humanos se convierte en superstición porque terminan creyendo en lo que no saben, en lo que no manejan. Pero resulta que cuando alguien se acerca a Jesús, cuando alguien escucha la palabra de Dios y comienza a adquirir conocimiento y comienza a acercarse a Dios, no porque tengamos muy buena voluntad, como dice la canción que escuchan por estos tiempos, o el rezo: en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y Romanos dice que hombres de voluntad no hay. De buena, eso no existe. El texto bíblico dice: y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Resulta que esa fe nuestra la adquirimos a través del conocimiento. Cuando alguien conoce a Jesús, el mundo se le puede venir encima, pero él tiene fe. Usted se encuentra con Pedro y sus compañeros en una barca. Tal vez el primero o segundo viaje con Jesús en barco. Toda la vida habían andado en barco solos con sus padres. Crecieron ahí, remendando redes, pescando. Vieron el mar furioso todas las veces que usted se imagine. Pero ese día fue algo terrible. Ellos creyeron que se iban a morir. Y estaban comenzando a andar con Jesús, y cuando voltearon, Jesús dormido. Dormido. Y cuando lo despiertan dice: maestro, ¿no ves que perecemos? Y ese día tuvieron que conocer algo de Jesús. El Señor se paró y dijo: viento, ya no más. Mar, cállate. Y ellos vieron como el viento y la mar le obedecían a Jesús. Y se miran y dicen: ¿y quién es este que el viento y la mar le obedecen? Esa voz que le dijo al viento y a la mar que se quedaran quietecitos, el viento y la mar la conocían. Y la conocieron en el principio. Porque el mismo Dios que creó el cielo y la tierra les estaba hablando en el barco. Ese día los discípulos tuvieron que conocer una faceta de Jesús que no conocían. Y ahí en adelante ellos se metían al mar y no les importaba si las olas crecían. Tanto es así que el día que Jesús caminaba sobre el agua, Pedro le dijo: Señor, haz que yo vaya. Ya conocía lo que podía hacer su maestro. Resulta que hay quienes han creído que la fe es la capacidad de mover las montañas. Hay quienes han creído que la fe es la capacidad de detener el sol, como hizo Josué, de detener la lluvia, como hizo Elías.
No, ese es el resultado de la fe. La fe va más allá. La fe va más allá. Ayúdeme a creer esta mañana, porque la fe no es solo creerle a Dios cuando me sana de la enfermedad. La fe no es cuando Dios levanta al muerto de la tumba y uno dice: es que Dios es muy grande. No, la fe va a un lugar a donde otra no puede llegar. La fe es cuando uno habla con un enfermo y el enfermo dice: yo estoy que me muero, pero Jesucristo sana. La fe es saber que aunque yo esté enfermo, Dios sigue sanando. La fe es saber que aunque ahí hay un muerto, Dios tiene poder para. La gente termina creyendo en el movimiento de las aguas. San Juan 5 dice que un día Jesús caminaba hacia Jerusalén y pasando por ¿dónde? Por un estanque. ¿Cómo se llamaba el estanque? ¿Seguro? San Juan 5. Se fue. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene ¿cuántas? 5 pórticos. Y dice: y yacía una multitud, no era 1, ni 2, ni 3, de enfermos. ¿Qué habían los enfermos? Léalo ahí: ciegos, cojos, había de todo, una colección especial. Y el Señor se acerca a uno de ellos y le pregunta: ¿qué estás esperando? No, es que a nosotros nos echaron un cuento y en ese cuento tenemos fe, que un día un ángel toca el agua y las aguas se mueven y el primero que cae es limpio de su enfermedad. Hay una cantidad de gente creyendo en el movimiento de las aguas. Hay una cantidad de gente creyendo en los cuentos que otros se han inventado y a eso le han llamado fe. Y Jesús se queda mirando al hombre y le dice: toma tu lecho y anda. Y el hombre le echó mano a la cama y arrancó a correr. Y cuando iba corriendo, los judíos se pararon al frente y dijeron: ¡Ey, un momentico! Hoy es día de reposo y no te es lícito cargar la cama. Y él miró la cama y dijo: lo que pasa es que el que me sanó me dio la orden de cargar la cama. Eso se llama fe. Creerle a Dios antes que a los hombres. Es que te ves ridículo con esa ropa. Es que el que me salvó me enseñó a vestir así. Es que te ves ridículo cargando la Biblia. Es que el que me salvó me mandó a predicar. Es que te ves ridículo en un empleo renunciando porque no cumple las condiciones éticas y morales cristianas. Pero es que el que me rescató me dijo que fuera santo y que fuera limpio. Eso se llama fe. Creerle a Dios aun cuando me estoy muriendo. Creerle a Dios en medio de la enfermedad. De la fe que está hablando Pedro no es de creer que Dios me puede sanar y levantar de la cama. No es pedirle explicaciones a Dios, porque hay quienes quieren echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. La creencia religiosa de la Edad Media le enseñó a los hombres a creer que todo era voluntad de Dios. Y eso no está tan lejos de nuestra realidad. Yo me acuerdo que yo lo cantaba. ¿Ustedes lo cantaban? Ni una hoja de los árboles se mueve. ¿Cierto? No, las hojas de los árboles se mueven porque ventea, sencillo. Le queremos echar la culpa a Dios de todo. Y entonces a la gente se le derrumba la casa y vienen y dicen: pastor, ¿y dónde estaba Dios? Pregúntele si tiene escrituras, si fue a curaduría, si sacó planos, si llevó un ingeniero. No, eso lo hizo mi papá. Y su papá es oficial de construcción siquiera. No.
Ahí, como no había plata, le metimos entre todo el hombro. ¿Y cuánta profundidad hicieron de cepas? Y cepas, ¿y eso qué es? Pero se cae la casa y es culpa de Dios. Hace la casa al lado de la quebrada, se crece la quebrada y se la lleva. ¿Y dónde estaba Dios? Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y después queremos culpar a Dios. ¿Por qué se enferma el cuerpo? Porque se enferma, porque se desgasta, porque sea el trabajo, sea la vida, todo desgasta el cuerpo. ¿O en qué parte de la Biblia usted leyó que no nos íbamos a enfermar? Pero fe es creer que aunque yo esté enfermo y aunque un día me tenga que morir, y que ese día puede ser hoy, se acabó el amén. Se acabó el amén. Es que el día puede ser hoy, hoy me puedo morir. Pero fe es descender a la tumba creyendo que un día después de muerto, Él con su potente voz me levantará en medio de los muertos y transformará este cuerpo de muerte en un cuerpo semejante al de su gloria. La fe va más allá de la enfermedad. La fe va más allá de la muerte. La fe es más grande que cualquier cosa que el hombre pueda crear o creer. Lo leímos todos juntos. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Ser sano. El fin de nuestra fe es ser sano de las enfermedades. El fin de nuestra fe es tener riqueza y abundancia. El fin de nuestra fe es ser salvo. Y entonces Pedro dice: pero no se me preocupe, aunque a veces le toque padecer por un poquito de tiempo. Y toda la vida nos han dicho: no hay mal que dure 100 años. Y uno, como le dice a un enfermo que lleva 20 o 30 años padeciendo, que eso es un poquito de tiempo? Es más, ¿cómo le digo al que nació enfermo y que ya tiene 40, 50 o 60 años que eso es un poquito de tiempo? ¿Cómo le digo eso? Pero Pedro lo dice, no se preocupe, así le toque padecer y sufrir por un poquito de tiempo, para que nuestra fe sea probada como se prueba el oro. Y alguien dirá: no, pues para usted es poquito porque una gripa le duró 8 días. Pero mire mi padecimiento, mire cuánto llevo en la cama, mire cuánto llevo sufriendo, pero mire por dónde he tenido que pasar, mire lo que me tocó a mí. Para Pedro decir que el sufrimiento humano, que el sufrimiento del hombre de Dios es un poquito de tiempo, hay que ser inteligente y hay que medir diferente. Hay que comparar su vida terrenal y mi vida terrenal con la vida eterna. Hermano, llevo 100 años sufriendo, sí, y se murió sufriendo, sí, pero un día nuestra fe nos llevará aún más allá de la muerte. Un día nuestra fe cuando uno compara cualquier sufrimiento con la vida eterna, eso es un poquito de tiempo. Todos estaban esperando que se movieran las aguas, y el cojo esperaba que alguien lo tirara allá de primero. ¿Y cuántas veces alguno habría pasado por ahí y dijo: se movió el agua? Nada más para ver cómo corrían los ciegos para allá. Pero un día Jesús se queda mirándolo con ojos de misericordia, así como nos pasó a nosotros. ¿Cuántos estarían detrás del movimiento del agua yendo donde la bruja? Dígame, ¿qué va a pasar? Ayúdeme.
¿Cuántos estarían detrás del movimiento del agua leyendo el horóscopo? Cambiándole agüitas y velitas a no sé quién, volteándolo boca abajo, amarrándolo de pies y manos. A mí eso me parecía extraño hasta que un día vi: señora, ¿qué está haciendo? Y amarrando a San Judas para que aparezcan las chanclas. Bendito. ¿Cuántos andaríamos por ahí embolatados en el movimiento de las aguas? Pero un día él se quedó mirándonos y dijo: ¿y tú qué estás esperando? Que la bruja responda. ¿Y tú qué estás esperando? Que el horóscopo diga. ¿Y tú qué estás esperando? No, pues que me dé resultado la misa. ¿Y tú qué estás esperando? No, pues que los rezos lleguen. ¿Y tú qué estás esperando? No, pues que el muerto me ayude. Pero levantó la voz Jesús y dijo: ¿cuál cuento de esperar? Ahora eres libre. El único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados, el único que tiene poder y autoridad para hacer al hombre un ser nuevo. Jesús. No tenemos nuestra fe puesta en un muerto. No tenemos nuestra fe puesta en un muñeco. No tenemos nuestra fe puesta en una creencia humana. Nuestra fe tiene fundamento, y ese fundamento se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el único que descendió a la tumba y de la tumba se levantó triunfante para decir: no temáis al mundo, porque yo he vencido al mundo, y si yo vencí, vosotros también venceréis. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Y Pedro lo explica. Qué bueno es el Señor con nosotros, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se acuerda que un día un hombre de Dios fue llevado al desierto a encontrarse con un eunuco? ¿Sí? ¿Dónde están los lectores? Felipe, eunuco de la reina de Candace. Y el eunuco venía leyendo, ¿cierto? Y Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco pregunta y dice: no, yo quisiera saber, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De él o de otro? Pero hoy quiero llevarlo a usted donde Isaías está escribiendo su capítulo 53. ¿Se acuerda? ¿Qué dice? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y sigue diciendo: por su llaga fuimos nosotros curados, como cordero fue llevado al matadero. ¿Se perdió Isaías 53? Ahora quiere preguntarle. Isaías lo está escribiendo, pero Pedro dice que Isaías, y no solo Isaías, sino todos los demás profetas, indagaron y buscaron queriendo saber en qué tiempo o para quién era escrita la profecía. ¿Y pudieron o no pudieron? El libro de Hebreos, hablando de los héroes de la fe en el capítulo 11, Hebreos 11, comienza, habla de Abel, de Abraham. ¿De quién más habla? De Moisés. Habla de todos los hombres que le creyeron a Dios. Pero quiero concentrarme en un verso que me llama la atención.
Verso 39. Y todos estos hombres de Dios, todos, algunos fueron resucitados, algunos aserrados, otros murieron en manos de malhechores, otros ganaron grandes batallas. Pero todos ellos, según el verso 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por una sola razón, verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Alguien ha leído al profeta Isaías? ¿Alguien ha leído a Jeremías? ¿Alguien conoce a Elías? ¿Alguien conoce a Josué? ¿A José? ¿A Moisés? ¿Alguno de ustedes lo ha admirado? ¿Alguien ha querido ser como ellos? Esos grandes hombres de Dios, esos grandes hombres de fe, se murieron un día y Dios los mandó a descansar. Se murieron con una sola razón y propósito. Se murieron para esperar, no ser perfeccionados antes que nosotros. Ellos tuvieron que morirse esperando que se cumpliera lo que ellos mismos profetizaron. Pero lo que ellos profetizaron hoy se cumple en nosotros. Por eso nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Por eso nuestra fe es lo más grande y lo más sublime que usted tiene. Por encima de su necesidad, por encima de su prosperidad, por encima de su enfermedad, por encima de su salud, por encima de todo lo que usted quiere y ha soñado tener en la vida, está su fe, que es más preciosa que el oro, porque por medio de la fe seremos salvos. No por obras para que ninguno se gloríe, porque esto es don de Dios, es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esos grandes hombres de Dios hoy duermen esperando que un día usted y yo seamos perfeccionados. ¿Sabe que hay algo que yo no entendía? Algo que me habían enseñado de alguna manera, y es que Dios arrebataría a su iglesia y se iría a las bodas del Cordero con su iglesia, mientras aquí la gente queda en la gran tribulación, y después Jesús regresaría a la tierra, juzgaría. Y un día, hablando con el hermano Antonio, me dijo: mucho cuidado, que Dios no es ningún ladrón y no tiene por qué llevarse su iglesia a casarse al escondido. Y me explicó algo que yo nunca lo había visto así, y cuando lo vi así entendí la grandeza de lo que Dios nos ha regalado. Un día, sea hoy, mañana, no sé cuándo, usted y yo seremos transformados. Usted y yo seremos transformados y estaremos en las bodas del Cordero. Pero en las bodas del Cordero habrá mucha gente que está expectante, mucha gente que está mirando, algunos con gozo, alegría y felicidad por lo que está pasando, otros con suma tristeza. Pero usted y yo
no estaremos como espectadores en las bodas del Cordero. Los que le hemos creído y hemos sido bautizados en su nombre, los que hemos sido fieles hasta la muerte, por más enfermo que sea sobre la tierra, por más necesidades que haya pasado, por más pruebas y sufrimientos, un día usted y yo nos casaremos con Cristo delante de todos los ángeles, delante de los patriarcas, delante de los que vinieron antes que nosotros. Y a veces no entendemos la grandeza de lo que Dios ha preparado para nosotros, lo sublime de lo que esto significa. Y a veces nos preocupamos tanto por la necesidad, a veces nos aflige tanto la enfermedad, a veces sufrimos porque en el mundo tenemos algunos problemas. Pero se sigue levantando la voz del escritor bíblico para decir: ninguna de las aflicciones presentes se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero no solo las aflicciones no se pueden comparar, tampoco se puede comparar la alegría, tampoco se puede comparar la prosperidad. Nada de lo que usted tenga hoy alcance a conseguir. Usted puede tener las casas que sueñe, las fincas que quiera, nada se compara a ese momento glorioso en que no habrá tristeza, en que no habrá llanto, en que el enfermo no necesita medicina porque su cuerpo ya no es de carne, en que el pobre ya no necesita dinero porque ya no le cobran arriendo, en que al rico se le olvidó que tenía carro y casa. Y mucho cuidado con los que aún no le han creído a Jesús, o los que andan jugando por ahí con la salvación. Voy a hablar por mí para no herir susceptibilidades. No, que va, hablemos por todos. Le tengo una noticia. Si usted todavía no le ha entregado la vida al Señor, si usted todavía no le es fiel al Señor y está esperando el día que su papá y su mamá sean transformados, no se van a acordar de usted. ¿Ah? Por ahí algunos se desprenden y dicen amén, y otro dice que yo no me acuerde de mis hijos. No, un día estaremos frente a Él. Y el que se quedó atrás como la mujer de Lot, pico y chao. Andamos en carreras llevando al uno, llevando al otro. Es que mi hijo, es que mi hija, hay que arrastrarlo al culto. Es que si yo no lo llevo, ¿quién lo lleva? Y entonces yo lo empujo y yo lo arrastro y yo lo cargo y yo lo arrastro y yo lo cargo. Pero un día el Señor transformará mi cuerpo. Un día el Señor me llevará al cielo. ¿Y quién lo arrastra? ¡Nadie! Esto es personal, esto es individual, esta es mi relación con Dios. Yo me voy para el cielo, yo no sé quién me acompaña esta mañana, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Quien se quiera quedar aquí calentando banca, tranquilo, pero el que se quiera ir con Cristo, y voy a terminar llamándolo a reflexionar. Usted no tiene nada más precioso que su fe. ¿A qué lo comparamos? Ya el apóstol lo comparó al oro y lo encontró mucho más precioso.
No es el momento de perder tiempo. No es el momento de hacer amigos. De conseguir novio, ¿eso para qué? No así, no estorbar. Serio. Serio. Plata. La plata no ha podido hacer feliz a nadie. A nadie. La historia lo demuestra siempre. Nadie ha podido ser feliz a cuenta del dinero. Pero en cambio, yo quiero hablarle de unos hombres, ejemplos sencillos. Job lo tenía todo. Familia, ganado, riqueza, posesión, casas, fincas, todo. Y cuando lo perdió todo, se para al frente de Dios. Aunque me mate, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive, y después de muerto y deshecha esta mi piel, desde el polvo he de ver a Dios. Un ejemplo sencillo. Saulo, principal entre los fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, hablaba los idiomas del momento, tenía ciudadanía romana, ciudadanía judía, judío de judíos, incursidado del 8º día. La gente le creía, tenía posición social, posición religiosa, tenía dinero. Y un día, metido en el cepo, en lo más profundo del calabozo, en el frío más impresionante, con sus pies atados y sus manos encadenadas y las espaldas vueltas un fleco por el látigo de los romanos, incluso algunos amigos suyos, se embobó Pablo: dele duro. Allá donde yo trataría de levantar mis manos para reclamarle a Dios, donde yo levantaría mi cabeza para decirle: Señor, ¿a qué me trajiste a sufrir aquí? Golpea a su compañero y le dice: Silas, a cantar, que esto se puso bueno, para que cuando Él se manifieste, nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria. Para que el día que Él se manifieste, yo pueda gritar aleluya. Para que el día que me encuentre con Él, yo pueda decirle lo que siempre he querido hacer: abrazarlo, besarlo y decirle: santo. ¿Por qué no se pone en pie esta mañana? Y por un momento deja de contemplar la prueba, la enfermedad, la necesidad. Por un momento deja de pensar en su posesión. Por un momento deja de pensar en los afanes. Por un momento se dedica a contemplarlo a Él. Un día que yo sé que no está muy lejos, un día Él nos transformará a su imagen y su semejanza.
un día después de haber recibido mucho martillo, un día después de haber pasado una y otra vez por el fuego, un día después de haber entrado muchas veces al taller del alfarero, un día después de que hayan destruido esta vasija una y otra vez, un día después de que Él haya moldeado mucho este barro, un día Él se formará en nosotros. Y no solo le veremos tal cual es, sino que nosotros seremos transformados. Y el que lo está diciendo es Pedro. Y Pedro estaba presente el día que lo vio ascender al cielo. Y los ángeles se quedan mirando a Pedro y a sus compañeros y le dicen: tranquilos, tranquilos muchachos. ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando? Este mismo Jesús que hoy, este mismo Jesús que hoy cumple lo que dice el Salmo 24. Oh, qué momento glorioso. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto subir. Por eso Pedro tiene que decir que nuestra fe es más preciosa, mucho más preciosa que el oro. Porque un día, así como Él lo vio subir al cielo, usted y yo le veremos descender del cielo. Y ese día me pregunto yo: ¿dónde quedó la ley de la gravedad? Ese día me pregunto yo: ¿dónde quedó el cáncer? ¿Dónde quedó la diabetes? ¿Dónde quedó la obesidad? ¿Dónde? Seremos transformados tal como Él es. Y subiremos a encontrarnos con Él. Y no habrá momento más glorioso, y no habrá momento más sublime, y no habrá recuerdo de la tierra, y no habrá nada que detenga mi alma, y no habrá nada que me aferre a este mundo, porque Él pronunciará mi nombre. Porque Él pronunciará tu nombre. Porque Él con voz fuerte te llamará por el nombre y te dirá: sube, sube, sube. Y no habrá llanto, y no habrá tristeza, y no habrá dolor. Y será algo tan sublime que nuestra alma nunca había sentido. Y será algo tan especial que no habrá recuerdo que nos pueda detener. Y si alguien no se quiere ir con nosotros, perdóneme, porque hasta ese día oraré por usted. Ese día no me acordaré de nadie, porque lo estoy viendo a Él, y Él es todo para mí. Ese día el sol será una ilusión, porque Él será nuestra luz. Yo no sé si hoy hay alguien que necesita decirle: Señor,
Se me había olvidado. Se me había olvidado que tengo una morada en el cielo. Y voy a terminar diciéndole algo que me conmovió el corazón. Tengo un amigo con el que trabajé mucho tiempo en la iglesia. Y él me dijo: Juan, mi sueño es, cuando yo tenga algún número de casas, no vuelvo a trabajar. Alquilo las casas, vivo de la renta y le montamos equipos de sonido a una camioneta y nos vamos a predicar. Consiguió el número de casas que me dijo y le pregunté y me dijo: Juan, eso era antes de que naciera mi hijo. Ya me toca conseguir más, porque ¿qué le dejo a mi hijo? Y siguió consiguiendo. Cuando le volví a preguntar porque tenía el doble, me dijo: Juan, ya nació mi hija. Hasta que decidí no volverle a preguntar. Y hace un poco tiempo, teniendo ya muy buenos negocios, me llamó y me dijo: Juan, quiero decirle que tenemos que hablar. Y vino a mi casa. Yo le dije: ¿qué pasó? Y dijo: Juan, me voy a ir de pastor asistente de un pastor que me llamó. Y él dice que Dios le dijo que tenía que ser yo. Y yo he estado orando y yo le estaba diciendo a Dios que me diera una respuesta. Y usted sabe que siempre me ha dado mucho miedo. Yo tengo muchas responsabilidades y yo ya no sé qué hacer. Me tocaría vender todo. Yo no sé qué hacer. Pero un día yo estaba sentado en la cama y mi hijo de 6 o 7 añitos llegó hasta la cama con la Biblia y comenzó a leerme el pasaje donde Jesús dice que no nos afanemos por lo del día de mañana, qué habré de comer, qué habré de vestir. Y el niño se quedó leyendo esa porción de la Biblia, cerró la Biblia y lo miró a los ojos y le dijo: papá, no más tesoros en la tierra. Papá, no más casas, no más carros. Papá, no más negocios, no más dinero, no más cuentas bancarias. Un niño de 6, 7 años, 8, no sé. Papá, llegó la hora de hacer tesoros en el cielo. Y él salió corriendo y me dijo: yo me voy a predicar el evangelio, yo no puedo hacer más. ¿Qué estás esperando que Dios haga para reaccionar? ¿Qué estás contemplando en el mundo? ¿Qué estás contemplando en la tierra? ¿A qué te estás aferrando? ¿A un hombre? ¿A una mujer? ¿A la vida? ¿A la salud o a la enfermedad? ¿Qué estás contemplando con tus ojos? Es hora de levantar la cabeza y dejar de mirar sobre la tierra. Es hora de alzar la mirada y comenzar a mirar hacia el cielo, porque un día ese cielo se abrirá y del cielo descenderá el que ama mi alma. Yo tengo la certeza